¿Seguirá subiendo el precio de los carburantes este año? Estamos ya en cifras récord. Buenas noches, estamos en Punto de Encuentro. Que el precio del litro de diésel haya superado el €1,5 y el de la gasolina el €1,60 supone a un conductor medio en torno a 500 € más de gasto al año. Esto, sumado a una inflación galopante, es motivo de profunda preocupación en miles de familias, porque no se trata solo de los carburantes, sino de muchos otros bienes de consumo que han prolongado a febrero la cuesta de enero y cuyo final está lejos de verse. El caso del precio de la electricidad es otro claro ejemplo. Los expertos apuntan que a medida que avance el año 2022 se irán corrigiendo los factores que han propiciado una inflación tan alta en el 2021. El problema es que todo cuesta ya más caro que hace un año y no todos los salarios se han actualizado en la misma proporción. Hasta entonces, muchas familias van a tener que hacer ajustes importantes y muchos pequeños negocios afinar en las cuentas para poder sobrevivir y, en la medida de lo posible, repercutir en el consumidor lo menos que sea necesario. María. El sector del transporte, Óscar, buenas noches, es el primero que tiene en mente trasladar al cliente el aumento de los costes, porque no se trata solo del carburante, cuyo precio ha subido un 30% en un año, sino de otros materiales. En las gasolineras, además, notan un descenso del consumo. O sea, realmente la proporción en la que ha subido viene siendo de más de un 30% en el último año, y eso tiene repercusión en el PVP. Es cierto que lo que se está notando es que en vez de un turismo particular llenar el depósito como se viene haciendo habitualmente, pues echan menos carburante. Bueno, pues vamos a ver por dónde continúa el tema de los precios, el de los carburantes, las energías en general, porque sin duda es algo que afecta mucho a los bolsillos. Vamos, María, con el resto de los titulares de la jornada de hoy. Sí, nos vamos a ir y vamos a comenzar por el Parlamento, porque hoy ahí la consejera de Salud ha realizado su primera comparecencia para explicar las líneas de trabajo de su consejería. La consejera ha hecho un balance muy positivo de lo conseguido cuando se ha superado ya el ecuador de la legislatura. Somalo ha señalado que su gobierno seguirá insistiendo en la política de recuperación de los servicios privatizados, así como el refuerzo de la plantilla de profesionales existente. Y les contaremos también que esta mañana la delegada del Gobierno en La Rioja, María Mar Rodán, se ha reunido con la Policía Nacional y con la Guardia Civil con el objetivo de impulsar el Plan Mayor Seguridad, que se trata en ofrecer charlas informativas a personas de edad avanzada aquí en La Rioja para evitar robos o estafas más comunes. Estos encuentros se suspendieron por la pandemia y ahora que la incidencia ha bajado se quieren retomar. Yo, creo que una parte tiene que... Sostenibilidad celebra el primer encuentro con asociaciones de movilidad limpia, diálogo social y administraciones para que todos los actores implicados puedan aportar comentarios para hacer efectiva lo que es la estrategia de la bicicleta en La Rioja. El consejero de este área, Alex Dorado, ha presentado esta mañana a dichas asociaciones el documento de trabajo de inicio del proceso participativo en esta estrategia. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés encadena en las próximas 3 semanas encuentros claves por la zona alta, calendario complicado para los blanquirrojos, que se tendrán que enfrentar a equipos punteros como el Real Unión, el Celta B y el Rayo Majadahonda. Eso sí, en el partido ante el Celta B, los aficionados podrán entrar gratis entregando previamente 4 kilos de alimentos no perecederos. La delegada del Gobierno en La Rioja, María Mar Rodán, nos acompaña hoy en Punto de Encuentro. Estuvo hace 15 meses en nuestro plató y hoy vuelve para responder a cuestiones de interés general.
tanto de la acción del Gobierno de España como de su partido, el Partido Socialista Obrero Español, en el que ha ganado mucho peso político. Hoy es la número 2 socialista, tan solo por detrás de Concha Andreu, presidenta de La Rioja y secretaria general del Partido Socialista en La Rioja. Buenas noches, señora Marrodán. Hola, buenas noches. Vamos a empezar más por el plano político que por el institucional en esta entrevista. De hecho, hoy se cumplen 100 días de que usted se convirtió, como decía antes, en la número 2 del Partido Socialista. 100 días de ese congreso de cambio al menos, como mínimo, de dirección. ¿Están en el punto en el que querían estar entonces tal día como hoy, a los 100 días? Pues no era consciente de la efeméride de hoy, de los 100 días, pero es cierto, es cierto. Estamos en el punto en el que queríamos estar en cuanto a las ganas y al impulso que esta dirección está comenzando a imprimir en el partido en este nuevo tiempo. Que bueno, pues que tras el Congreso, como dices, y la proclamación de Concha Andreu como secretaria general y bueno, con la intención de sumar voluntades, de sumar pues a todo aquel que forma parte del Partido Socialista, pues lo que queríamos era eso, ¿no? Revitalizar, fortalecer, darle más vida al partido y convertirnos en una herramienta pues más útil para poder reforzar la acción de gobierno y apoyar ese proceso de transformación de La Rioja en este tiempo que queda hasta el comienzo del ciclo electoral, que es a donde dirigimos todos nuestros esfuerzos. Así que yo creo que son 10 días en los que podemos darnos por satisfechos. ¿Y qué han hecho? Por entrar un poquito más en detalle, porque claro, cuando uno dice que hay que revitalizar, que hay que impulsar, parece que se está diciendo que lo que había antes o los que estaban antes, no ustedes en el partido, sino en cualquier relevo de un cargo, parece que no hacían lo suficiente. Bueno, pues lo que está claro es que cuando un partido que al final, bueno, pues su finalidad última es alcanzar un gobierno, y un partido como es el Partido Socialista en La Rioja, que llevábamos muchísimos años fuera de las instituciones, del gobierno, fuera de las instituciones no, del gobierno de La Rioja, porque en muchos ayuntamientos sí que hemos estado en este tiempo, bueno, pues de alguna manera a veces se corre el riesgo de que se adelgace o se debilite la estructura del partido, la propia vida del partido en cuanto a ser esa herramienta capaz de canalizar inquietudes de la sociedad. Esta misma semana bueno, pues anunciábamos que íbamos a empezar una ronda de contactos, ¿no? con organizaciones, con agentes de la sociedad, porque queremos ser, queremos canalizar esas inquietudes, esas necesidades sociales para luego poder llevarlas a la práctica, ¿no? A través de la acción de gobierno, o prestar ese apoyo a nuestros compañeros que están realizando un trabajo muy importante, muy duro muchas veces, como es estar en primera línea en todos los ayuntamientos riojanos, unos gobernando, otros como portavoces en la oposición, y para los que el apoyo y la acción del partido se vuelve fundamental. Bueno, pues sí que puede ser que en los últimos tiempos esta acción de partido hubiera estado un poco más debilitada por diferentes circunstancias, y desde luego en este momento para la nueva dirección era uno de los retos que nos proponíamos, ¿no? El llegar, el potenciar, el reforzar el equipo humano en el partido para poder prestar una mejor atención y poder llegar todos pues en las mejores condiciones posibles y reforzando y siendo más útiles en la acción de gobierno también. Bueno, ya saben aquello que se le atribuye a Churchill de al suelo que vienen los nuestros. ¿Considera usted que tienen la suficiente paz interna en este momento como para afrontar un periodo preelectoral importante, dado que en mayo del año que viene se vuelven a jugar ustedes las instituciones, pero sobre todo el gobierno de La Rioja, que como dice, tanto les costó alcanzar? Sí, desde luego ese es el objetivo principal. Yo creo que sí, yo creo que en los partidos, al menos en el nuestro, estamos acostumbrados a tener bueno, pues ciertas diferencias internas, si se quiere, ¿no? Es sano, además, y creo que, bueno, que hay espacios también dentro de la vida orgánica para poder contrastar esas ideas, y al menos el Partido Socialista creo que no puede entenderse de otra manera. Pero sí que creo que después del Congreso, sobre todo, de esa construcción de esa nueva dirección en torno al liderazgo claro de Concha Andreu, creo que sí que existe esa idea generalizada de la necesidad de la suma, de la necesidad de la unión, y de que cada uno desde su ámbito de responsabilidad, mayor o menor, institucional o desde los militantes, bueno, pues podamos aportar, y que esas
el mejor camino y la mejor manera en la que podemos reforzar esa acción de gobierno, toda la transformación que se está llevando a cabo, todos esos proyectos que están por desarrollar, y yo creo que sí, que tenemos desde luego todos esa sensación o esa creencia de que desde esa unidad y desde esa suma, cada uno desde su ámbito, es la mejor manera de seguir avanzando, y creo que estamos en el buen camino después del cierre en el proceso congresual. Es inevitable traer a la mesa el nombre de Francisco Ocón, que es el anterior secretario general del Partido Socialista en La Rioja. ¿Usted cree que va a remar en la misma dirección, en el mismo sentido que la dirección actual del partido? Lo digo porque después de 3 meses pidiendo ser senador autonómico y de pactar con la dirección nueva ese cargo, renunció a él casi de alguna manera, podría visualizarse desde fuera como un puntapié a la dirección. Bueno, yo sobre esto no tengo ninguna duda de que todos los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, capitaneados de manera excepcional por Raúl Díaz, van a seguir cumpliendo, como te decía, con esa labor desde ese ámbito que es el suyo, de apoyo al Gobierno y de impulso de la labor parlamentaria y de apoyo del Gobierno socialista y del Gobierno de Concha Andreu. La situación ocurrida, ya lo dije en su día, no voy a decir nada nuevo, fue sorprendente precisamente por lo que tú señalas, porque no era el camino que estaba trazado. Él lo decidió hacerlo así, fue una decisión personal. Para mí, también lo dije, no fue la mejor manera de hacerlo, ni la mejor manera de comunicarlo. Pero quiero creer que también esa etapa está cerrada y que, como te digo, desde la lealtad al partido y desde lo que supone militar en un partido, y yo, vamos, Francisco Ocón, y además es una persona que ha sido secretario general y que entiende perfectamente lo que es la militancia y lo que es formar parte de un proyecto, estoy segura de que no cabe pensar otra cosa, que todos vamos remando en la misma dirección, más allá de ese suceso. Lo importante también en ese sentido es que, a pesar de esa situación, se mantuvo la normalidad institucional, que eso era una cuestión que sí que nos preocupaba, ¿no? El lanzar ese mensaje de tranquilidad a los riojanos, a las riojanas, de que iban a seguir representados en el Senado con su senador autonómico, que tenemos una gran senadora autonómica ahora mismo allí, que ya tomó posesión en la persona de Teresa Villuendas, y por tanto la normalidad institucional continúa, a pesar de las cuestiones que puedan pasar dentro de los partidos y que al final al ciudadano creo que le importan poco, así que bueno, yo creo que ya estamos todos en nuestro sitio y que a partir de ahí toca eso, ¿no? Trabajar y seguir remando, como decías, en la misma dirección, porque es lo que necesita el partido, y sobre todo porque el proyecto del Partido Socialista, estamos todos convencidos de que es lo que necesita La Rioja, después de muchos años de gobierno del Partido Popular. Bueno, pues el proyecto que tenemos tiene que seguir desarrollándose forzosamente, se nos queda muy corta una legislatura y queremos seguir, no por seguir, sino por poder seguir desarrollando ese proyecto de modernización y de reimpulso de la región que traíamos bajo el brazo y que hemos puesto en marcha a pesar de la pandemia. Imagino, en cualquier caso, le preocupa lo que pase en su bancada, pero me imagino también que mirarán con mucha atención a la bancada de enfrente, a la del Partido Popular, que también tiene una base muy sólida en nuestra comunidad. Ayer les pedía usted precisamente a los dirigentes del Partido Popular que se preparasen para ser alternativa. ¿No les iría a usted mejor si no tuvieran candidato? Pues puede parecer que sí, pero creo que no. Creo que si hablamos en términos de calidad democrática y de calidad institucional, ser el principal partido de la oposición implica un rol importante en el normal funcionamiento de las instituciones. Tienen una labor de impulso de la acción de gobierno, de realizar propuestas alternativas, de matizar muchas cosas, de criticar cuando las acciones de gobierno sean criticables, pero yo creo que es sano en términos democráticos que el principal partido de la oposición, nosotros lo hemos sido durante mucho tiempo, sea capaz de ofrecer alternativas, que era lo que yo señalaba ayer, y también tener la altura de miras, hablaba en el contexto de comentar lo ocurrido con la reforma laboral, ¿no? De sumarse y de unir fuerzas en
en cuestiones de país o de región, ¿no? En este caso. Yo creo que tristemente no es a lo que estamos acostumbrados últimamente en este clima de mucha confrontación y de mucha crispación política y a mí me gustaría contar con una oposición responsable, crítica cuando tenga que serlo, porque también forma parte, pero bueno, yo sí que les pedía, bueno, pues eso, ¿no? Que solventen ellos también su situación, que tengan, sobre todo, más allá del liderazgo que ellos puedan tener, que ofrezcan un proyecto alternativo, que pueda enriquecer esa vida pues de una sana democracia y de una vida institucional normal. Ahora mismo yo creo que como principal partido de la oposición no están terminando de cumplir esa función. Al margen de su situación interna o de su falta de liderazgo claro, que eso puede ser aquí una cuestión anecdótica, en general creo que están instalados en una manera de hacer oposición negacionista, ¿no? Decimos, o muy destructiva, sin propuestas. Su propuesta es la oposición permanente a todo. Y bueno, lo estamos viendo en cuestiones muy importantes, ¿no? Ya refiriéndome también a cuestiones nacionales, pues como esa crítica permanente a la gestión de los fondos europeos, ya no solo aquí, ¿no? Sino que el principal partido de la oposición salga de España para irse a criticar a las instituciones europeas la gestión de una oportunidad tan importante como son los fondos europeos, pues yo creo que está muy lejos del comportamiento que se espera o que debería esperarse en un sistema democrático sano de la oposición. Me imagino que se saldrá por la tangente porque me imagino no querrá apostar o decir quién sería para usted el mejor rival, el mejor adversario para confrontar en las urnas el proyecto socialista y el popular en mayo del año que viene a nivel autonómico. Hay dos candidatos, bueno, en realidad solo hay uno, presentado, Alberto Bretón, hay uno en posición de salida, Alfonso Domínguez, y bueno, suena una tercera vía que podría ser el retorno de Cuca Gamarra, posiblemente muy remota. Entre esos tres nombres, me imagino, no se va usted a mojar de a quién le gustaría tener como cartel electoral. Es que a mí no me gusta nada que otros vengan a opinar tampoco de cómo se organiza mi propio partido. Entonces, no, por supuesto que no voy a opinar. Si no van a hacer lo que usted quiera, ¿eh? Ya, por supuestísimo. Bueno, solo doy por hecho. Pero, como te digo, que al final creo que más allá del liderazgo, de quién ponga la cara, creo, siempre lo digo, que los proyectos políticos están por encima de las personas y que bueno, que ellos se organicen y se resuelvan, pero por favor que vuelvan a la senda de ser un partido de gobierno con aspiraciones de gobierno, porque yo creo que es necesario que no se despisten, a lo mejor intentando confrontar con otros grupos antisistema de extrema derecha, que creo que esto los tiene un poco despistados, y creo que eso es lo importante, que vuelvan a la responsabilidad institucional y bueno, y a poder hacer propuestas y a poder estar ahí haciendo su papel. Por cierto, ¿cómo se mira a otra comunidad vecina como es Castilla y León, que está en este momento en un proceso electoral no habitual, porque es una comunidad que celebra elecciones habitualmente siempre con el resto de comunidades autónomas de España, salvo las tradicionales, las que ya todos sabemos, Cataluña, País Vasco? ¿Con qué interés se están mirando esas elecciones? ¿Va a servir para hacer alguna lectura importante el resultado? Pues mira, lo primero que a mí me viene a la cabeza cuando pienso en las elecciones de Castilla y León es que no tendrían que estar celebrándose, ¿no? Esto es una cuestión que como tú dices, también es un poco anómala. Y también creo que responde en cierta forma a esta situación un poco anormal en la que se encuentra instalada el Partido Popular. Nosotros los socialistas desde aquí, desde luego, lo estamos mirando con todo el apoyo posible y con toda la fuerza para mandársela a nuestro compañero Luis Tudanca, y además, bueno, pues expectantes por ver al final qué es lo que ocurre, porque yo creo que el Partido Popular, Mañueco en este caso, ha hecho una... bueno, no sé si una apuesta arriesgada y que es difícil de entender, siendo una comunidad que, como dices, está sujeta a la temporalidad del resto de la mayoría
de las comunidades autónomas, y yo creo que a lo mejor se ha dejado influir por otras cuestiones que nada tienen que ver con la gestión ordinaria de una comunidad autónoma. Creo que roza lo irresponsable el llevar a la comunidad autónoma a un proceso electoral, a perder en este momento la atención y la energía que otras comunidades autónomas están poniendo, como te decía, en algo tan importante como esa gestión de los fondos europeos o en impulsar la recuperación después de unos tiempos tan duros de la pandemia como hemos pasado. Y creo que es un error extrapolar también o tratar de medir lo que pasa en una comunidad autónoma extrapolándola a la situación política nacional. Así que por supuesto que estamos expectantes, y luego hay otro elemento que creo que nos tiene a todos muy expectantes, y es veremos, ¿no? Al final la demoscopia es engañosa, viendo también los últimos resultados portugueses, veremos qué acaba. A lo mejor, ojalá verdaderamente ese afán de cambio en la comunidad le dé el impulso definitivo al Partido Socialista allá, pero bueno, también existe la duda por despejar, que creo que eso sí que es importante, de saber si finalmente el Partido Popular depende de la entrada de Vox en un gobierno autonómico. Y bueno, yo creo que eso es una cuestión que debería preocuparnos y que nos tiene expectantes. Usted hacía antes referencia a que bueno, pues están trabajando para seguir teniendo el apoyo de los riojanos en las próximas elecciones, en las próximas citas electorales, sean cuando sean. Las municipales y autonómicas ya sabemos cuándo son, las generales ya veremos cuándo son. Pero ¿usted cree que están haciendo razonablemente bien las cosas para que el riojano, tanto cuando sea la oportunidad de votar al alcalde, de elegir al presidente autonómico o al presidente del gobierno, les vuelvan a confiar su voto mayoritario, como ocurrió en los años 2019? Yo creo que sí, que en términos generales sí. Es verdad que esta legislatura ha sido muy peculiar, porque yo no sé si es esto de los tiempos que van tan rápido, ¿no? A mí a veces me da un poco de preocupación que se nos olvide que la mitad prácticamente de esta legislatura se ha estado gestionando una situación absolutamente excepcional, diferente a todo lo que habíamos conocido, como fue una situación de pandemia desconocida, con un estado de alarma y que ha exigido una flexibilidad absoluta por parte de los gobiernos, que creo que el gobierno de La Rioja la ha tenido, el modificar todas tus prioridades y todo tu programa de gobierno con lo que tú llegabas a hacer. Imagínate aquí, después de 24 años de gobierno, el llegar a gobernar, ¿no? Y encontrar que tienes que readaptarte rápidamente a una pandemia. Eso es mala suerte, ¿no? Pero en términos políticos también de gestión, de cuando reflexionas, de ahora que empezamos a sacar conclusiones, a veces digo, qué mala suerte o qué buena suerte, entre comillas, que estábamos gestionándola nosotros desde gobiernos socialistas y con nuestra manera de ver las cosas. Porque creo que sí que se han hecho las cosas bien en cuanto a la priorización de la atención, en primer lugar de la preservación de la salud. Se ha hecho un esfuerzo espectacular por priorizar la protección de la salud de los riojanos y de las riojanas, y además de sostener todo el tejido productivo, de reforzar todas y cada una de las medidas que desde el Gobierno de España se ponían en la misma línea en marcha, ¿no? Pues si los ERTEs han sido una herramienta que desde el Gobierno de España ha permitido mantener ese cordón umbilical con las empresas de muchos trabajadores y que han permitido ahora, al inicio de la recuperación, que esos puestos de trabajo se recuperaran, pues el Gobierno de La Rioja siempre ha ido a sumar en esas medidas, por ejemplo, pues poniendo en marcha una ayuda complementaria para los trabajadores que se encontraban en situación de ERTES, o las ayudas que desde el Gobierno de España se han puesto en marcha, esos 32,5 millones para pymes, autónomos y empresas. Bueno, pues ahí el Gobierno de La Rioja ha hecho un esfuerzo mayúsculo en todos esos planes sucesivos también de ayudas para sujetar ese tejido económico y empresarial, y entendiendo, bueno, pues que había una manera de proteger, de generar escudos sociales y de hacerlo bien. Yo creo que se ha hecho en esa línea y que esa gestión, bueno, pues creo que los riojanos y las riojanas sabrán valorarla, espero. Y además, mientras tanto, se ha hecho otra cosa en esta región que no había hecha, y es generar un proyecto de región, que ahora con los fondos europeos
se ha venido a reforzar, ¿no? Con estos proyectos europeos de transformación de la enoregión o del Valle de la Lengua, han venido a tomar más forma o más respaldo. Pero yo recuerdo perfectamente que justo antes, en febrero, antes de que empezara la pandemia, hubo aquí prácticamente un Consejo de Ministros, una comisión delegada para el reto demográfico, en lo que vino aquí pues, prácticamente el Consejo de Ministros enteros, y ahí se firmaron ciertos compromisos entre el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja, que tenían que ver precisamente con impulsar un proyecto de región, que es lo que nosotros hemos criticado muchas veces, que no tenía los gobiernos del Partido Popular, basados precisamente en esto, ¿no? Hablaba ya entonces de la enoregión, se hablaba de impulsar el tema del español a través desde San Millán para el mundo, ¿no? Y se hablaba también de esa potenciación de la industria del envase y del embalaje, no en los mismos términos, pero aquello fue un poco el conato de lo que luego se ha venido a desarrollar ahora. Así que yo te diría que además de gestionar bien una pandemia con las prioridades importantes bajo nuestro punto de vista, este gobierno, pues además en ese tiempo se ha impulsado un gobierno de región, o sea, un proyecto de región, se ha puesto el acento en reforzar los servicios públicos, la educación, la sanidad, impulsado por la situación de pandemia, pero yendo más allá, y yo creo que la gestión está siendo razonablemente buena. Queda todavía más de un año de legislatura en la que, bueno, parece que la situación sanitaria empieza a darnos un respiro, y esperemos que esto siga así y que va a permitir seguro seguir mostrando ese impulso y esa buena gestión para volver a enfrentarnos a las urnas, bueno, pues con una hoja de servicios, ¿no?, que nos permita poder pedir de nuevo la confianza al pueblo riojano, bueno, pues con una buena carta de servicios. Presumen de gestión, al menos lo que claramente se deduce de su respuesta, pero evidentemente el estado de ánimo muchas veces influye a la hora de ir a votar, y muchas veces el estado de ánimo de los meses previos a la fecha de las elecciones. Hoy, por ejemplo, con cuestiones como el enfado que tienen los hombres del campo, que se visualizó hace no más de 10 días en La Rioja con una tractorada importante, y, por ejemplo, las subidas de precio de las energías, sobre todo las gasolinas están en máximos, el precio de la electricidad también, claro, todos esos son ingredientes para un estado de ánimo de cabreo de los ciudadanos en un momento en el que ahora no está cerca, pero si estuvieran cerca las elecciones, podría no valer de nada todo eso que dice de la buena gestión. Bueno, siempre valdrá, porque al final, siempre que se gobierna y que se gestiona y que se hacen las cosas pues para mejorar o para apoyar o para que la situación de la vida de las personas esté mejor, vale, eso por descontado. Es verdad que hay situaciones que generan preocupación. Evidentemente el precio de las materias primas, el precio de lo que hablabas, de la energía, evidentemente son situaciones que generan incertidumbre, que generan preocupación en las personas. ¿Qué pueden hacer los gobiernos ante eso? Pues lo que hacemos, ¿no? Aparte de que es intentar que esas subidas o que esa subida de la inflación pues afecte lo menos posible, ¿no?, a la vida de las personas. Pues que resulta que este es un gobierno, ahora me voy un poco a la parte del gobierno de España, que lo que ha hecho ha sido, por ejemplo, blindar la subida de las pensiones en base al IPC. ¿Esto qué garantiza? Pues que los precios subirán, pero las pensiones no perderán poder adquisitivo como lo venían haciendo en tiempos no tan lejanos y bajo otros gobiernos. Este gobierno también ha subido el salario mínimo interprofesional, pues desde que llevamos gobernando, en 230 euros, me parece, pero es que además hoy mismo volvíamos a sentarnos a dialogar para encarar una nueva subida y para seguir haciendo al final que los salarios de las personas pues estén más acordes con el precio de la vida. Me refiero que es verdad que la situación económica coyuntural es la que es, igual que se han implementado las medidas necesarias, por ejemplo, para que a pesar de la subida de los precios de la luz, que es un problema complejísimo y de abordaje
pues mínima, al menos europeo. Bueno, pues este gobierno también ha introducido las medidas correctoras tratando de, bueno, pues de que ese precio, esa subida del precio mayorista de la luz no afectara tanto a los bolsillos de los hogares, con lo cual seguimos haciendo ese trabajo para compensarlo. Y en el tema del campo sí que me voy a detener un poco más, porque es verdad que el sector primario, los agricultores, tienen muchísimas demandas y son demandas justas, y es cierto. La subida de precios, la dificultad para mantener en muchos casos la actividad agraria, pero no es menor cierto que también el diálogo con las organizaciones agrarias, y esto es tanto a nivel regional como a nivel nacional, es constante, y la preocupación de este gobierno por proteger, por sostener, por modernizar e impulsar ese sector primario es importantísimo. Yo creo será que insuficiente entonces, porque si no, no saldrían a la calle. Bueno, insuficiente. Yo creo que se están poniendo medidas importantes encima de la mesa. Estamos hablando de un gobierno que, por supuesto, que no nos parece bien que nadie venda sus productos por debajo del coste de producción. Pero no solo nos quedamos en manifestarnos con ellos en las calles, sino que hemos aprobado una ley de cadena alimentaria y ahora a todos nos toca que sea verdaderamente eficaz, porque eso significa poner en el BOE y poner en una ley que está prohibido que nadie compre un producto generado por un agricultor por debajo del precio de producción. Por lo tanto, si los costes de producción se incrementan, porque es cierto que hay un coste incrementado en los productos de alimentación animal o en muchas cuestiones, en los carburantes, en las energías, de esa manera, desde luego, dignificamos su trabajo. Hoy mismo se ha aprobado en el Consejo de Gobierno el PERTE de la industria agroalimentaria. Le iba a hablar de eso a continuación. Claro, sí. es parte de ese modelo, ¿no? Verdaderamente creemos que el sector primario es esencial, que debemos preservarlo, y las medidas que se están poniendo encima de la mesa son muy importantes. En La Rioja se van a invertir, Óscar, ¿Lo vamos a aprovechar bien en La Rioja, esos 1.000 millones autorizados hoy? Pues estoy segura, porque además el diálogo, como te digo, con las organizaciones agrarias, que van a tener que jugar un papel muy importante también en la captación de esos 2.000 millones, casi 3.000 se esperan. Bueno, pues seguro que sí, porque somos una tierra eminentemente agrícola, con un PIB agrícola por encima de otras, y como te decía, por ejemplo, la inversión en regadíos, en modernización de regadíos en La Rioja, en este periodo va a ser de cerca de 40 millones de euros. Nunca se ha invertido tanto en la modernización de regadíos, y eso significa poder trabajar la tierra de manera más eficiente, poder trabajar la tierra de manera más cómoda también, porque permite a los agricultores que su vida sea más fácil, facilita el relevo generacional, nos va a facilitar fijar población en el entorno rural. Esos son realidades que se ponen encima de la mesa. Y luego es cierto que es un sector que, como te digo, tiene reivindicaciones muy justas, pero que también creo que en algunos casos, y volviendo a esa política a veces de crispación, y lo hemos visto tristemente en el episodio del Ayuntamiento de Lorca, hay quienes, lejos de sumar, votar a favor de esa ley de cadena alimentaria, que supone una mejora sustancial, juegan a soliviantar, a tergiversar y a pretender hacer un juego politiquero de esas demandas justas. Nosotros estamos poniendo esas soluciones encima de la mesa, el diálogo con el sector es constante, y bueno, esperemos que vayamos viendo que ese es el camino, y que ellos verdaderamente se convenzan de que para nosotros el sector primario es fundamental y esencial. Los fondos europeos, que ha hecho referencia usted en algún momento de la entrevista, de hecho parte de esos millones del plan agroalimentario vienen de Europa, pero no son los únicos, vienen para muchas otras materias, para muchos otros proyectos, por ejemplo el Valle de la Lengua, que se anunció también a finales del año pasado, el día que estaba Nadia Calviño aquí en Logroño, precisamente en La Rioja, el presidente Sánchez en Galicia anunciaba el PERTE de la Lengua, sin duda muy importante para la comunidad. No sé si habrá habido avances desde entonces
es imprescindible la comunicación entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad. Me imagino que al ser del mismo signo político en algo se notará. ¿Hay avances de ese plan del Valle de la Lengua sobre el español para la comunidad? El PERTE del español está anunciado, pero todavía, digamos, no se ha publicado. A pesar de eso, el trabajo que se realiza entre el Gobierno de La Rioja y el Gobierno de España en este sentido es intensísimo. Y además es verdad que los proyectos o los PERTES no pueden ser de una comunidad autónoma, no deben serlo, esto tiene que generar cohesión territorial, pero es cierto que en el PERTE del Valle de la Lengua La Rioja casi va a ser un poco, es el corazón, es el impulsor o uno de los principales impulsores de este PERTE. Supone la creación de oportunidades económicas de crecimiento en algo tan paradigmático, ¿no?, como es ese Valle de la Lengua, que recoge y va a recoger también pues fondos de muchas otras cuestiones, ¿no? Alrededor del Valle de la Lengua, por ejemplo, hablábamos también de los fondos que llegaban para los planes de sostenibilidad turística, que se anunciaban también hace unas semanas, eran más de 20 millones, y una parte importante pues también iba para ese entorno, es decir, en torno al concepto y a la idea del Valle de la Lengua se van a ir sumando muchas sinergias y sin duda pues se irán concretando a través de muchas convocatorias y se irán articulando esas medidas concretas. Una de las polémicas también de los últimos días, el reparto de los fondos, se dice que llegan sobre todo a las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Claro, usted no negará eso en La Rioja, que gobierna el Partido Socialista. A La Rioja seguro que dice usted que llega una buena cantidad de dinero. Llega una buena cantidad de dinero porque se está haciendo un muy buen trabajo en La Rioja. Los criterios de reparto de los fondos europeos, que se reparten de manera colegiada en las interterritoriales, en presencia de todos, se reparten atendiendo a diferentes criterios. De hecho, el Gobierno de España ha publicado en estos días un poco los criterios objetivos de reparto. ¿No llegan por ser socialista o sí? No llegan por ser socialistas, llegan pues por un montón de circunstancias, entre las que se incluye hacer unos buenos proyectos. Por ejemplo, cuando hablamos de esos fondos que se han repartido para los regadíos, es verdad que no se han repartido en función del peso poblacional, de ese 0,7. En el caso de La Rioja hemos recibido un porcentaje muy superior. ¿Por qué? Porque teníamos un montón de proyectos de regadío, un montón de necesidades ya impulsadas y en las que el Gobierno de La Rioja también llevaba trabajando tiempo. Los repartos de los fondos para la sostenibilidad turística también se ha recibido un porcentaje importante. ¿Por qué? Porque se llevaba trabajando un tiempo en proyectos muy importantes, en proyectos emblemáticos. También presentábamos ese dinero que llegaba para la ciudad de Logroño, para el mercado de San Blas y para el Paseo de las 100 tiendas. ¿Por qué? Porque esos proyectos que se presentaron a esa concurrencia competitiva tuvieron una valoración altísima porque se había realizado un buen trabajo. No se reparten de manera aleatoria. Decirlo y ponerlo en duda supone poner en duda la propia legitimidad o la propia seguridad jurídica de los mecanismos europeos. Estamos hablando de que esto es un sistema de financiación que viene diseñado desde Europa. Los fondos europeos suponen una oportunidad no sé, comparable a aquella llegada de fondos europeos que permitió modernizar España y que ya casi no recordamos. Ponerla en duda, ponerla en riesgo, es a lo que yo me refería al principio. Es una irresponsabilidad que no se puede entender, que no ataca al gobierno, que ataca al país y a sus oportunidades de desarrollo. Entonces, de verdad que creo que no hay que perder ni un minuto en estas acusaciones, más allá de llamar a la cordura a la oposición y que sumen y que ayuden para que no se pierda ni un euro y para que todo se pueda sacar adelante y que verdaderamente nos permita pues impulsar proyectos que en muchos casos llevaban años pendientes. Normalmente los partidos siempre están con el cálculo electoral cuando hacen inversiones y planifican proyectos. No sé si será el caso de ustedes, pero claro, teniendo elecciones dentro de unos 15 meses o 16 aproximadamente y con esta cantidad ingente de dinero que puede articularse proyectos que capten la atención y la ilusión de la ciudadanía,
¿No temen que lo que hoy puede ser generarles una gran expectativa de apoyo popular se pueda truncar si no va a la velocidad, esas inversiones no van a la velocidad a la que a ustedes les gustaría? Y a todos, evidentemente. Pues ese es el reto y la responsabilidad. Es verdad que estos fondos tienen que estar ejecutados en X periodos, entre aquí al 2023 al 2026, y esa es la responsabilidad. Es verdad que es una cantidad importante de dinero, que va a suponer un esfuerzo el llevarlos a cabo, y que en eso estamos todas las administraciones, todos los niveles administrativos, desde los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el propio Estado, bueno, pues poniendo toda la maquinaria en marcha para no perder esta oportunidad. Yo creo que estamos en el buen camino de hacerlo. Hace también unos meses se celebró en La Rioja una reunión de la Comisión Bilateral de las relaciones entre el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja. Estuvo la ministra de Asuntos Territoriales, de Administración Territorial, Isabel Rodríguez, reunida con usted y también con la presidenta de la comunidad. Se dijo entonces que fue una reunión fructífera, la primera, por cierto, que se había celebrado en muchísimos años entre las dos comunidades. No sé si ya hay algo tangible de algo de lo que pudiera salir en aquella reunión. Entre otros muchos asuntos se habló del artículo 46, desde las compensaciones por el efecto frontera. ¿Algo nuevo en alguna de las cuestiones habladas? Lo primero nuevo es que esa comisión se reunió, Óscar, y aprobó un acta que, si no me equivoco, era de 1991, que era la última reunión que tuvo lugar. Quiero decir que en su día le dimos importancia y le dimos valor porque lo tiene, ¿no?, a la importancia del diálogo bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja, en este caso. Se trataron muchos asuntos de interés de región, y es verdad que también se habló de la cuestión del artículo 46, que es como esta cuestión que está en nuestro estatuto, pero que al final nunca se ha activado. El compromiso en aquella reunión era el seguir avanzando por parte del Gobierno de La Rioja en tratar de empezar a acotar esto que a veces parece un abstracto, del artículo 46, del efecto frontera, de qué era aquello, de hasta dónde llega, y me consta que en esa línea se está trabajando. Una vez que esos trabajos estén finalizados, pues el acuerdo fue dar traslado y seguir dialogando. Y ese es el camino. A mí me parece un camino ya extraordinario y un avance en sí mismo, que dos gobiernos se hayan sentado en una bilateralidad y hayan tratado esta cuestión, que está contenida en el Estatuto de Autonomía de La Rioja y que por tanto existe, pero que es verdad que nunca se ha dado el paso de ponerlo negro sobre blanco y de saber exactamente de qué estamos hablando, para partir de ahí y en base a ese diálogo, que es la manera en la que el Gobierno de España, yo creo que está trabajando con todas las comunidades autónomas, el poder avanzar. De la pandemia hemos hablado de una manera tangencial. Ha estado usted hablando de cómo les ha tocado, cómo han tenido que sobreponerse a una gestión imprevista y que hizo saltar por los aires el programa electoral tanto del autonómico de Concha Andreu como del nacional de Pedro Sánchez. Parece que se ha llegado en cualquier caso a un equilibrio que hace un año parecía imposible, que era el equilibrio de salvar la economía y al mismo tiempo salvar las vidas. Pero aún así seguimos perdiendo vidas y seguimos perdiendo también muchos negocios, mucha actividad empresarial. Se les ha acusado, señalado en algunas ocasiones, de que se han anunciado muchas ayudas, pero que algunas han tardado mucho, o incluso que algunas no han llegado, no lo sé. Dígamelo usted. Bueno, primero prudencia en la primera parte de lo que planteabas. Es verdad que parece que estamos en otro momento, estamos sin duda en otro momento, y hay elementos clave que nos han permitido llegar aquí, que son, sin duda, la responsabilidad de los ciudadanos, sin ninguna duda, y la excepcional respuesta al proceso de vacunación. Yo creo que son cosas que no nos tenemos que cansar de decir, y de estar orgullosos de cómo este país ha reaccionado, bueno, hablo de la ciudadanía, a todos y cada uno de los momentos. Y es verdad que ahora estamos en otro momento. No ha desaparecido el COVID, a eso me refería con la prudencia, y si algo hemos aprendido en estos meses, años casi ya, es que de aquí no podemos dar nada por supuesto y tenemos que mantener esa prudencia. Pero en cuanto a la recuperación económica y a la situación, yo creo que es claro
que estamos en una situación de absoluta recuperación económica, de absoluta recuperación de los niveles de empleo y que efectivamente hemos sido capaces de salir reimpulsados y de coger esa vía de la recuperación económica. Las ayudas no sé si no han llegado a todo el mundo, probablemente no hayamos llegado a cubrir el 100% de las situaciones, pero desde luego el caudal de ayudas que ha habido en muchos sectores, así lo reconocen, ha sido impresionante. En cuanto a las ayudas, como te decía, de los ERTEs, que han permitido mantener esos ingresos económicos a muchas familias, pero sobre todo, y casi me parece más importante, lo que te señalaba antes, de no perder ese cordón umbilical que ha permitido la reincorporación paulatina. Ya ahora es un porcentaje muy pequeño el de personas que están todavía en situación de ERTE, porque la actividad económica ha ido volviendo. Se ha apoyado también a los autónomos por primera vez, punto. O sea, los autónomos han podido recibir una prestación por cese de actividad cuando no era posible continuar con sus negocios, y además unas líneas de ayudas complementarias que han permitido que en un porcentaje muy alto esa economía se haya podido preservar. No se habrá llegado a todo, por supuesto que no, pero dada la excepcionalidad enorme de la situación y el esfuerzo realizado y los resultados que nos los dan ahora mismo, los niveles de empleo, el crecimiento del PIB y todos los datos económicos que nos hablan de una recuperación innegable bajo todo punto, pues yo creo que hablan de que en general podemos hablar con sus luces y sus sombras, como todo, de una buena respuesta que ha dado un buen resultado y que nos permite encarar este periodo de aquí en adelante con razonable optimismo. La verdad es que se nos está pasando el tiempo volando, llevamos 40 minutos y nos quedan solamente 3 minutos de entrevista, y no quería dejar de preguntarle pues por una cuestión que también a la ciudadanía le importa mucho, pues porque unos con más frecuencia que otros recurren a un servicio como es el de la justicia. Es recurrente siempre la solicitud de juzgados, de nuevos juzgados, de más recursos humanos para que la justicia, que si no es rápida, deja de ser justa, avance con más diligencia. Entonces, ¿alguna buena noticia que nos pueda aportar para el año 2022 en cuanto a dotación del ámbito judicial en La Rioja? Pues me encantaría, pero de momento no puedo decirte más que aquello de que estamos trabajando en ello. Tenemos alguna necesidad en esta comunidad autónoma, es una demanda de la ampliación de juzgados, y yo espero que podamos darla, pero la daremos cuando sea una noticia que dar, no una especulación. No siempre la justicia está directamente ligada a la criminalidad, aunque aunque tiene una parte de crímenes. No han salido todavía los índices de criminalidad del año 2021, no han salido todavía de La Rioja, pero ¿tiene alguna percepción de cuál ha sido? Si ha tenido algún contacto con alguno de los responsables de las fuerzas de seguridad. No tenemos, es verdad, los datos completos del 2021, sí tenemos un poco los 3 primeros trimestres, ¿no?, que ya nos indican el camino en el que vamos, y siguen siendo unos datos excepcionales. La Rioja es la tercera comunidad más segura. Es verdad que todo parece indicar, ¿no?, que podamos cerrar el 2021 con un pequeño incremento respecto al 2020, que fue un año muy raro, pero bueno, con respecto a los años anteriores. Pero cuando te hablo de un incremento, te hablo de que si en España la tasa media de criminalidad, no me quiero equivocar, está en torno a los 39 puntos y pico, en La Rioja estamos sobre el 25. Estamos hablando de muchos puntos de diferencia. Movernos entre un 25 y un 27, estamos hablando de la seguridad sobre la seguridad. El trabajo que realizamos con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos permite ir a buscar la excelencia, porque por fortuna vivimos en una tierra con unos índices de criminalidad bajos, en una tierra segura, y podemos dedicarnos a las labores más preventivas, ¿no?, como hoy que evaluábamos de retomar el Plan Mayor Seguridad, en hacer actividades preventivas con las personas mayores o en los entornos escolares, y eso es buscar la excelencia cuando ya tienes unas cifras muy buenas en las que nos seguimos manteniendo más allá de las pequeñas variaciones que pueda haber. Pues que continuemos por esa senda también en el año 2022. María Marrodán, delegada del Gobierno en La Rioja,
y secretaria de organización del Partido Socialista en nuestra comunidad. Gracias por estar con nosotros, sin papeles, 45 minutos de entrevista, no está mal. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Óscar, un placer. Nosotros vamos a hacer ahora una pausa y continuamos después de la publicidad con el desarrollo de las noticias de la jornada.